continuación daremos comienzo a la sesión oral número 2 y para ello, contamos con la doctora Milagros Álvarez Imas, quien estará a cargo de moderar dicha sesión. Bueno, gracias, Vane. Buenos días. Vamos a presentar ahora a Valentina Rabanal en su presentación Análisis de impactos asociados a eventos meteorológicos extremos. Ella es del Servicio Meteorológico Nacional y también recientemente rindió su último final, así que un fuerte aplauso para ella. Gracias, Mili. Bueno, bienvenidos. La presentación la estoy dando en nombre de todas esas personas que somos parte del proyecto de pronósticos basados en impacto, una iniciativa dentro del Servicio Meteorológico Nacional. Perdón, ahí está. Bueno, empecemos por qué estudiar impactos. No es porque nosotros quisimos solamente, sino porque hay distintas normativas o distintos marcos entre los que nos paramos para trabajar. Por un lado está, en 2015, la OMM ya habló de la importancia de incorporar no solo cómo pueden impactar cómo son los impactos, o sea, cómo pueden ser los fenómenos meteorológicos, sino también qué nos pueden generar a nosotros o a distintos sectores, que ahora vamos a ver las categorías que nosotros usamos. Luego, a nivel Argentina, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático ya también incluyó el tema. Recientemente, el Plan de Reducción de Riesgos de Desastres también lo incorporó en distintos objetivos e iniciativas. Y los planes estratégicos del Servicio Meteorológico Nacional también desde el 2020 están incluyendo esto como el siguiente paso que tenemos que dar en el sistema de alerta temprana. Entonces, la importancia y para qué es necesario es para poder dar información sintetizada de los fenómenos, la intensidad y qué pueden generar. Y la idea también es brindar esta información en forma de una tabla que sea lo más concisa, lo más clara para distintos públicos. Por un lado, los pronosticadores y todas las personas que trabajan en el área operativa del servicio meteorológico, los tomadores de decisión, todo el personal que trabaja en gestión integral del riesgo, que son quienes tienen que tomar acciones a la hora de la emisión de una alerta o un aviso, y también para el público en general, porque nuestra idea es que esta información luego esté pública en la web del servicio, no solo como un insumo interno del área operativa. La estructura de esta iniciativa de avisos basados en impacto es un subgrupo 1, que mañana va a estar la charla de Caro Cerrudo, que ella va a hablar sobre revisión de umbrales, y un subgrupo 2, que somos los que trabajamos confección de estas tablas de impacto que les voy a mencionar ahora, y ambas reportamos a un comité consultivo con personas de distintas áreas del organismo. Bueno, algunas de las personas que forman parte de esta iniciativa están acá presentes: Vivi, Mechi, Cari debe estar online, Pau, Juli, Diani y Pau. Bueno, la primera etapa lo que hicimos fue revisar tablas de impacto existentes. No empezamos de cero, sino que empezamos revisando qué se había hecho ya a nivel mundial, qué había servido y qué nos servía también a nosotros como Argentina con la complejidad de territorio que tenemos a la hora de abordar el armado de una tabla. Trabajamos analizando Met-Office, NOAA, la BOM de Australia y la tabla de Sudáfrica. En función de todo esto, elaboramos una tabla única, trabajando siempre con los colores del sistema de alerta temprana, que ya están establecidos y que ya son conocidos por la sociedad y por los tomadores de decisión, pensando en una tabla única al estilo de la tabla de Australia como primera instancia. Pero a la hora de categorizar, utilizamos las categorías del proyecto SAMGI. Ahí está la web por si quieren entrar. No sé si va a haber un póster de SAMGI, pero bueno, las categorías son público, infraestructura, viviendas, vehículos, actividad agropecuaria, árboles e infraestructura de transporte. Entonces, en función de esas, fuimos armando una tabla nuestra, pero lo que nos dimos cuenta es que teníamos distintas dificultades, como no había información para todas las regiones de Argentina por igual, había regiones en las que contábamos con muchísima menos información, y teniendo en cuenta un país con un clima tan diverso como el nuestro, es necesario, en lo posible, de tener una información homogénea, en cantidad me refiero, de cada una de estas regiones. Y tampoco teníamos mucha información de impacto, lo cual es un poco en lo que estamos trabajando ahora. Y lo que hicimos en esa primera instancia de reevaluación es definir
3 tablas, una para cada uno de los dominios que actualmente trabaja el área operativa del Servicio Meteorológico. En esta reevaluación decidimos tomar para cada dominio, pero diferenciándonos en cada uno de los fenómenos que actualmente el servicio alerta. Y actualmente, en la instancia en la que estamos, es trabajar una tabla a nivel nacional para cada uno de estos fenómenos que son viento, viento sonda, tormenta, lluvia y nevada. Actualmente, acá pueden ver la tabla, cómo está quedando la tabla de viento, en los que vamos, a medida que, obviamente, la intensidad del fenómeno es mayor, con la escala de colores ya establecida en el SAT, vamos definiendo distintos impactos que podría llegar a tener. Pero esta tabla no es algo ya fijo, sino que es algo que está todo el tiempo en revisión, y no solo en revisión por el mismo equipo, sino también por el comité consultivo, el área de pronóstico. Vamos dándole distintas vueltas para poder ir mejorándola y luego avanzar con los otros fenómenos. Entonces, en la etapa en la que estamos ahora es en la parte de incremento de impactos. ¿Sí? Sin impactos, sin datos, no podemos avanzar de la manera que nos gustaría. Por un lado, hicimos 2 proyectos pilotos en Quilmes y en el Bolsón, para de esa manera contar de 2 regiones distintas, con provincias o con municipios donde ya se estaba trabajando, poder contar con el apoyo de ellos para aumentar esta cantidad de impactos. Ante la ocurrencia de una alerta, ellos registraban en una planilla los distintos fenómenos y cuántos árboles había caído, cuántas calles habían inundado, etc. Y también estamos trabajando con bases de datos de defensa civil de provincia de Buenos Aires y del municipio de Rosario, a través de los llamados de 911, filtrando los datos que son relacionados a eventos meteorológicos. Y todo esto, obviamente, con el fin de contribuir siempre a la base SAMGI. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos actualmente? Es poder tener un equilibrio entre brindar información útil, sin de esta manera complejizar más la tarea de los pronosticadores, que ya de por sí es compleja. Necesitamos seguir contando con información y necesitamos seguir contribuyendo a la base SAMGI para de esa manera retroalimentarnos nosotros, y estamos en la instancia también de sumar a más y diversos actores para de esa manera poder tener la mayor amplitud de impactos posibles registrados en distintas partes del país. Creo que eso es lo último mío. Gracias. Muchas gracias, Valen. Muy interesante. ¿Preguntas? Luis. Pueden preguntar a otras personas también, igual. Bienvenido. Gracias, Mili. Una pregunta. Respecto a los impactos con el viento, ¿no? Que veía la tabla que decía caída de árboles y esto. ¿Esto se saca de los informes en terreno o hay realmente un análisis objetivo, que si se aplica un modelo de hidrología y se ve si caen los árboles a partir de qué velocidad de viento o así? Es a partir de impactos registrados por usuarios, por defensas civiles, o sea, el impacto registrado por el humano, digamos. Claro, estaba pensando, por ejemplo, caídas de árboles. Quizás dependerá si antes llovió mucho y el terreno estaba más seco, más húmedo, ¿no? Esto no lo podéis tener en cuenta, ¿no? No, a priori por ahora no. El tema es que son muchas categorías y muchos fenómenos, entonces ahí creo que se nos va a empezar a complejizar tener que armar algo de ese estilo para todos, pero podríamos verlo. Lo dejo para el equipo que está por allá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Muchas gracias, Valen. Para la siguiente presentación vamos a invitar a Silvina Righetti. Ella es del Servicio Meteorológico Nacional también, y su presentación es Desempeño del Sistema de Asimilación y Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, resultados de verificación en el periodo 2020-2024. Primero un pequeño receso. Hola, ahí está. Ahí va. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvina Righetti y voy a presentar este trabajo que se llama Desempeño del Sistema de Asimilación y Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional,
resultados de la verificación del periodo de 2020-2024. Es un trabajo que hizo Cintia Matsudo, que bueno, no se puede presentar por no estar acá en Argentina, así que bueno, me toca a mí hacer la presentación de su trabajo. Todo el resto de los coautores somos todos personas del Servicio Meteorológico Nacional, del Departamento de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos. Bueno, un poco antes de arrancar con la presentación en sí, voy a hacer como la definición de nuestro sistema de asimilación de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Lo vamos a llamar SAP-SMN, así que lo van a ver por toda la presentación. Y bueno, consta de dos ramas, podríamos decir los pronósticos, por un lado determinísticos, y por otro lado, tenemos un ensamble multifísico de 20 miembros. El objetivo principal de este trabajo, entonces, como les decía, era presentar las principales características del desempeño de los pronósticos, tanto determinísticos como por ensamble, en un periodo de 5 años, de 2020 a 2024. A modo de contarles un poco, muy brevemente, cómo se compone nuestro sistema de asimilación y de pronóstico. Más detalles lo van a encontrar en un póster de Paula Maldonado, que es el 115. Bueno, el modelo que nosotros usamos es el WRF, que tiene la convección resuelta en forma explícita, con una resolución horizontal de 4 kilómetros y con 45 niveles en la vertical. Tenemos 4 ciclos de inicialización, a las 0, a las 6, a las 12 y a las 18 UTC. Y tenemos plazos de pronóstico en el determinístico como máximo 72 horas y en el ensamble como máximo hasta 48 horas. Son pronósticos horarios. Y bueno, de algunas variables les hacemos un postproceso, que es una calibración. En particular, calibramos estas tres: precipitación, temperatura máxima mínima y la magnitud del viento a 10 metros. Bueno, ¿qué es lo que les voy a mostrar ahora? Es solo los resultados de la verificación del ciclo de las 6 UTC. Bueno, no tenemos tiempo para mostrar todo, pero bueno, los resultados son más o menos similares en todos los ciclos de la inicialización de los pronósticos. Les voy a mostrar algunos resultados de variables horarias, que son la temperatura a 2 metros y la magnitud del viento, y de variables diarias como la precipitación acumulada, la temperatura máxima y mínima. Bueno, algunos de estos valores van a estar calibrados y otros no. Para esto usamos observaciones de 101 estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Una cosa que me olvidé de contarles antes, este es el dominio donde nosotros hacemos nuestros pronósticos, que involucra la parte de Argentina continental, continente sudamericano. No estamos incluyendo en nuestros pronósticos a la Antártida. Por lo tanto, bueno, las observaciones tampoco van a estar involucrando a la Antártida. La verificación la hacemos en algunos casos puntuales, y en otros casos voy a mostrar algunas comparaciones con modelos globales como GFS o el ensamble de GFS. Bueno, la primera slide de los resultados es para mostrarles algunos estadísticos en relación al modelo determinístico. A la izquierda tenemos los resultados de precipitación y a la derecha de temperatura. En relación a la precipitación, les muestro el diagrama de desempeño. A la izquierda tenemos el desempeño de nuestro sistema de asimilación y pronóstico, y a la derecha del modelo global GFS. Cada uno de estos colores son umbrales distintos de precipitación, y hay dos simbolitos, porque uno corresponde al día +1 y otro al día +2. Lo ideal en estos casos es que los simbolitos estén en la diagonal, ¿bien? Cuanto más en la diagonal, mejor es el resultado. Y bueno, básicamente lo que podemos observar rápidamente de estos dos gráficos es que los simbolitos, ¿sí?, los umbrales para el determinístico de nuestro sistema, los resultados serían mejores que para el GFS. Y vemos que, en los dos casos, ¿no?, pero en nuestro caso en particular, para los umbrales más pequeños, que son los colorcitos amarillos, los resultados nos muestran pronósticos por encima de esa diagonal, lo cual nos estaría indicando una leve sobreestimación de los pronósticos, mientras que para todo el resto de los umbrales tenemos una leve subestimación. Si vamos al caso de la temperatura, lo que vemos es a la derecha la temperatura que sale de nuestro pronóstico, insisto, esto es determinístico, y a la izquierda tenemos el valor calibrado por la metodología que aplicamos en el servicio meteorológico.
Los valores más oscuros, rojos oscuros, nos están indicando una sobreestimación de la temperatura, mientras que los valores en azules serían una subestimación. Bueno, lo que vemos claramente es que si no hacemos una calibración o una corrección de los errores sistemáticos de nuestro modelo, hay bias importante y bueno, claramente cuando aplicamos la calibración se aplacan bastante. Bien, eso sería también un resultado. Bien, ahora voy a mostrarle también brevemente algunos resultados en relación al ensamble. Esto sería para precipitación. Van a ser resultados para el día +1 de pronóstico. Esto es lo que se conoce como la PDF volumétrica. En color naranja tenemos los resultados para GFS, el GFS sería el ensamble de GFS, y en azul los resultados de nuestro modelo. Y en barras grises son las observaciones. Bueno, lo que podemos apreciar es que el ensamble en nuestro ensamble se ajusta bastante mejor a los datos observados que el ensamble global de GFS. Bueno, hay una mejor correspondencia. En este caso, en el gráfico de la derecha, lo que vemos es el spread del ensamble en relación con el RMC, la raíz del error cuadrático medio. En este caso, nuevamente, lo mejor sería que estas dos magnitudes sean similares, por lo tanto, que los puntitos estén en la diagonal. Bueno, en ninguno de los dos casos esto ocurre, pero además de ver eso, también es importante ver el coeficiente de correlación. Bueno, en el caso del WRF hay una mejor correlación entre el spread y el error, que sería también un buen resultado de nuestro sistema. Este lo voy a pasar porque no tengo tiempo y les voy a mostrar los resultados para temperatura. Acá a la izquierda lo que vemos es la comparación de nuestro ensamble con el ensamble de GFS. Esto es porcentaje de acierto para las temperaturas mínimas y máximas en el día +1. Los colores violetas son las temperaturas mínimas, los verdes son temperaturas máximas, los oscuritos son los valores calibrados y los claritos sin calibrar. Y bueno, básicamente lo que se ve es que al aplicar las calibraciones, la calibración, los pronósticos mejoran bastante el porcentaje de acierto, o sea, hay una mejora en los pronósticos, en los dos modelos. Y que se mejora mucho más la temperatura máxima, se corrige mucho más la temperatura máxima que la temperatura mínima. Y por otro lado, acá a la derecha lo que vemos es la diferencia en el acierto entre el modelo WRF y el GFS. Valores positivos indican un mayor acierto o un mejor desempeño del modelo WRF en detrimento del GFS. Y bueno, se ve básicamente que en esta región centro, algo del litoral y parte de la Patagonia, hay mayores colores verdes, lo cual implica mayor acierto de nuestros ensambles en relación con el de GFS. Bien, por último, rápido, acá lo que vemos son el RMC, el bias y el spread. El spread está en naranjita. En verde es el RMC y el bias está en azul, calibrados y sin calibrar, perdón, porque son muchas líneas. El calibrado es el punteadito. Bueno, básicamente lo que se ve, esto es temperatura y esto es magnitud del viento. Lo que se ve es que al calibrar se reduce nuevamente los errores y que al calibrar también la magnitud del spread es similar a la magnitud de los errores del ensamble, lo cual también es un resultado bueno. Bien, para terminar, entonces, como conclusiones muy breves, en el determinístico vemos una leve subestimación de los eventos de precipitación para umbrales más bajos y que hay un mejor desempeño que el GFS, que al calibrar disminuimos un montón, disminuimos mucho el bias. Y en el ensamble vemos una mejor correspondencia con la distribución observada de nuestro sistema de asimilación y pronóstico en relación con el GFS, que hay un mayor impacto de la calibración en las temperaturas máximas y que el error de la temperatura y del viento calibrados son comparables con la magnitud de la incertidumbre, lo cual también es algo bueno. Y para terminar, y ya me pasé, perdón, lo que nos queda por hacer
es extender el periodo de verificación para incorporar los nuevos datos que tenemos a partir de la implementación operativa de la asimilación de datos. Acá nuevamente la cito a Paula Maldonado, que no sé dónde está, tiene un póster, el T115, que pueden acercarse a ver si les interesa. Estamos, por otro lado, viendo mejoras en las metodologías de calibración, y eso también tenemos un póster hoy, el 034, si quieren acercarse a ver. Y por último, se está haciendo también una colaboración con el Centro Europeo para analizar eventos extremos de precipitación y ver cómo es el desempeño de nuestro sistema de asimilación, así que si a alguien le interesa también hay potenciales trabajos de tesis. Bueno, para más información, acá tenemos una nota técnica que hizo Cintia Matsudo, que es la autora de este trabajo, así que cualquier cosa tienen más información con ese QR. Bueno, muchas gracias, perdón. Muchas gracias. 2 segundos te pasaste. Así que, bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Bueno. ¿Nadie tiene? ¿Vos? Pero tijera. Van a hacer una chiquita. A ver, si entendí bien, todavía la asimilación de datos no estaba implementada en esto no. Entonces, la mayor ganancia es sobre todo por el aumento en la resolución de... ¿Ganancia con respecto a qué? Al GFS, perdón, sí. Imagino que sí. O sea, sí. Bueno, está bien, usan un modelo distinto, pero sobre todo es sí. aumento de la resolución. Bueno, pues puede ser también interesante después ver cuál es la ganancia adicional que están teniendo ahora. No sé si piensan correr los dos modelos así en paralelo, como asimilando y sin asimilar, como para ver también cuál es ya está operativo incremento adicional por asimilar, porque es otra cosa, un valor agregado que hacen ustedes. Entiendo que no, la asimilación ya está operativa, así que no tenemos espacio, no sé si dice bien, como para hacer dos cosas a la vez. No nos alcanza el cómputo, pero podría ser bueno, sí. Sí. Y toda esta parte, una vez que Cintia tiene que hacer toda la parte de la verificación agregando este nuevo periodo, para ver qué es lo que sucede al agregar la asimilación. Sí. Esperamos que sean mejores resultados. Genial, muchas gracias. Hacia la implementación operativa. Bueno, buenos días. Gracias, Mili, por la presentación. Bueno, yo voy a hablarles del proyecto Prevenir. Creo que algunos cuantos lo conocen, muchos otros no, así que voy a hacer una introducción general rapidito y después les voy a contar un poco en qué estado estamos. Todas estas personas que están acá mencionadas son personas de diferentes instituciones, son los líderes de todos los grupos de trabajo que están trabajando en el proyecto, pero la verdad que para ser justo y hablar de todo lo que se hizo en el proyecto habría que poner muchísimas personas más ahí que no están. ¿Así? Bien. Bueno, entonces, el proyecto Prevenir es un proyecto de colaboración científica entre Argentina y Japón que busca el desarrollo de un sistema de alerta temprana para la reducción del riesgo de inundaciones en urbanas repentinas en 2 cuencas piloto que estamos trabajando. El proyecto arrancó en 2022 y dura hasta 2027, son 5 años, es un proyecto bastante largo y se desarrolla en el marco de un programa SATREPS. Las instituciones que financian este proyecto son la Agencia de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, y las 2 instituciones principales del proyecto son el Servicio Meteorológico del lado Argentina y del lado japonés RIKEN, que es un instituto de investigación. Y las otras instituciones que son fundamentales, acá tengo un puntito, sí, fundamentales en el desarrollo del proyecto son estas instituciones que son, por un lado, el Instituto Nacional del Agua, que tiene un rol fundamental para las inundaciones, y CHARM es su contraparte del lado japonés. Después tenemos también la participación de la Universidad de Osaka, y en Argentina el CONICET, a través de 4 institutos distintos que tienen, por supuesto, doble dependencia con universidades. 2 de ellos son el CIMA y el ICC de la Universidad de Buenos Aires. Y después está el IMIT, que está en la Universidad Nacional del Nordeste, y el IDIT, que es de la Universidad Nacional de Córdoba. Y después
esto también es importante. Tenemos un vínculo, por un lado, con Cancillería, porque es un proyecto de colaboración internacional, la Agencia Meteorológica de Japón, y tenemos interacción con los gobiernos de las dos provincias, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Córdoba, que es donde tenemos las cuencas piloto. Bueno, entonces, el proyecto lo que busca es generar un sistema de pronóstico y alerta de inundaciones urbanas repentinas en 2 cuencas. Estamos trabajando en 2 cuencas piloto. Elegimos la cuenca del río Suquía y la cuenca de los arroyos Sarandí y Santo Domingo en la provincia de Buenos Aires, al sur del AMBA. ¿Por qué elegimos estas 2 cuencas? Porque son 2 cuencas que están en zonas densamente pobladas, que se ven afectadas por inundaciones, donde afectan comunidades vulnerables. ¿Por qué una en Córdoba y otra en Buenos Aires? Porque son 2 cuencas, además, que tienen características físicas distintas. La cuenca de Córdoba es una cuenca que tiene una parte rural y una parte urbana, y es en zonas serranas. En cambio, la cuenca de los arroyos Sarandí y Santo Domingo es una cuenca urbana de llanura. Y los tamaños de las 2 cuencas son distintos. Entonces, buscamos que las cuencas tengan diferencias para que esto nos sirva para después poder generalizar este proyecto a otras cuencas, en el país o en el mundo quizás. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, hicimos un montón de cosas, voy a hacer un súper resumen. Como pueden ver ahí, hay unos numeritos de T, tantos, son montones de póster donde pueden ir y preguntar los detalles de cada una de estas cosas que estoy acá mostrando. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la componente meteorológica. Lo que queremos hacer es mejorar la precisión tanto del monitoreo como del pronóstico de la precipitación, con la mayor resolución temporal y espacial posible y con pronósticos de actualización muy frecuente. Entonces, en este dominio es en el que vamos a trabajar, y entonces acá tenemos diferentes recuadros que indican los diferentes productos. Por ejemplo, tenemos este recuadro acá en rojo que indica la estimación de precipitación por satélite, la SQP, que estamos generando estimaciones de precipitación por satélite en forma horaria y que se corrigen con las estaciones automáticas. Acá hay un ejemplito, esto era sin corregir y acá está corregido con las observaciones. Después trabajamos en las áreas dibujadas acá en negro, que son las áreas de cobertura de los 2 radares meteorológicos que están en las cuencas, el de Córdoba y el de Seiza. En esas 2 áreas estamos generando estimaciones de precipitación ya basadas en radar. Para llegar a eso hubo atrás un trabajo muy grande de control de calidad de los datos de radar para poder llegar a tener una estimación de precipitación razonable. Y después, con esa estimación de precipitación, que acá hay un ejemplo, por ejemplo en el radar de Seiza, generamos pronósticos a muy corto plazo, nowcasting, pronósticos a 2 horas de plazo, donde lo que se hace es trabajar con la extrapolación de esas estimaciones de precipitación. También trabajamos con un sistema de pronósticos por ensambles, por eso ven acá los espaguetis de las varias curvas. Y acá Mili me dice que no, ya no me queda tiempo, más o menos. También tenemos en el área azul el pronóstico numérico, que de eso no voy a decir nada porque ahora viene María Eugenia Dillon y les va a explicar, que es un sistema de asimilación de datos de rápida actualización basado en el sistema WRF-LTKF. Bueno, entonces todo esto es la parte meteorológica. Entonces tenemos estimaciones de precipitación, la satelital y la generada a partir de radar, y tenemos los pronósticos del nowcasting y el modelado numérico, que va a llegar a un pronóstico solamente hasta 10 horas de plazo. Todas estas cosas, excepto la SQP, generan precipitación acumulada cada 10 minutos. Eso vamos a tener muchísimos datos. Y esto va a ir a alimentar los modelos hidrológicos. Como les dije antes, las 2 cuencas son bastante distintas, entonces tenemos modelos hidrológicos distintos en las 2 cuencas. Esto también fue un gran desafío para nosotros meteorólogos, empezar a interactuar con los hidrólogos y entendernos y llegar a acuerdos para generar estos pronósticos hidrológicos. Entonces lo que vamos a generar son, tanto esto es en el arroyo Sarandí Santo Domingo, son curvas de altura de nivel en un punto. Entonces, en diferentes puntos críticos vamos a generar curvas de altura de nivel, porque hay muchas rayitas acá, porque están alimentadas con un ensamble de precipitación. Entonces, a partir de cada campo de precipitación que nosotros pronosticamos, se genera un pronóstico hidrológico distinto.
Y en Córdoba ellos lo que estiman es caudal, entonces acá tienen las curvas de caudal de los diferentes miembros del ensamble. Entonces, nuestro desafío ahora es implementar todo esto que les conté encadenado, que es un sistema de actualización muy frecuente en forma operativa. Estamos en esa etapa. Bueno, esa fue la parte dura del proyecto, digamos, todo lo que tiene que ver con el modelado, la parte meteorológica e hidrológica para llegar al pronóstico. Y después, bueno, que ese pronóstico sirva para alguien. Entonces tenemos la fase del sistema de comunicación, donde estamos trabajando en el codiseño del sistema de comunicación de alerta. Hemos hecho en todos estos años talleres preliminares, talleres de simulación, talleres de testeo. Y en este momento estamos acá desarrollando la API y el portal web, que estamos en los principios de desarrollar eso para poder después hacer testeos otra vez con los tomadores de decisión, que los estamos involucrando desde el primer día del proyecto, para poder llegar a tener un sistema que comunique algo para que alguien pueda tomar una decisión ante una inundación. Después tenemos también el grupo de trabajo con las comunidades vulnerables. Venimos trabajando mucho con escuelas especialmente. Compramos estaciones meteorológicas automáticas, 18 estaciones y 100 pluviómetros que se fueron instalando en escuelas en las dos cuencas. Eso está, ya la mayor parte de las estaciones están funcionando. Y todo esto sirve para acercarse a la comunidad educativa y poder generar espacios de actividades de codiseño tanto con profesores como con estudiantes y concientizar sobre la gestión del riesgo de este tipo de inundaciones. También desarrollamos material didáctico, generamos unos cuadernillos, 300 cuadernillos que se distribuyeron en la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos trabajando en el cuadernillo para Córdoba y una nueva versión para provincia de Buenos Aires. Y por último, y por eso no menos importante, la parte de desarrollo de capacidades es un punto también muy importante del proyecto, donde hemos hecho diferentes cursos intensivos en las temáticas del proyecto que tienen que ver con temas de 3 cursos intensivos de Machine Learning, Nowcasting y asimilación de datos. Después hicimos el año pasado un workshop donde hubo bastante asistencia, donde discutimos todos estos temas. En el marco de eso se hicieron 5 cursos cortos donde se incluyeron todos los temas del proyecto, aprovechando también que teníamos invitados especiales del exterior. Y muchísimos intercambios, que esto la verdad que también es súper fructífero, la cantidad de investigadores jóvenes que han ido a Japón a realizar estadías de 2 meses allá, y la verdad que son experiencias que son súper importantes para el desarrollo y la formación de capacidades profesionales para que esto después pueda continuar. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, Yani. Temblé, pero bien. Estuviste bien. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. Ay, allá al fondo. Yani, tengo una pregunta. Si bien queda mucho por hacer todavía y dijeron que eran 2 pruebas pilotos en esas cuencas, ¿hay idea de extenderla? Difícil. Sí. No, el objetivo del proyecto en sí es que lo podamos a la larga extenderlo a otras cuencas piloto. La verdad que en el transcurso del proyecto nos dimos cuenta que extender la parte meteorológica es muy fácil, extender la parte hidrológica no tanto, y el trabajo con las comunidades y con el que tiene que recibir también es mucho más puntual en cada lugar, ¿no? La parte meteorológica es más fácil de extender, uno corre un dominio más grande o busca otras soluciones y es más fácil. Pero sí, la idea es a largo plazo que se pueda multiplicar en otras cuencas. ¿Alguna más? Bueno, muchas gracias, Yani. Gracias. La próxima presentación va a estar a cargo de María Eugenia Dillon, del Servicio Meteorológico Nacional también, y su presentación se titula Prototipo del Sistema de Actualización Rápida de Asimilación de Datos y Pronóstico Numérico del Proyecto Prevenir. Aplicación en un caso de estudio. Gracias. Hola, yo soy María Eugenia Dillon y bueno, les voy a hablar con esta, sí.
Bueno, el proyecto Prevenir, que Janina ya les introdujo, yo me voy a centrar específicamente en la componente meteorológica. Dentro de la componente meteorológica, la parte de pronóstico numérico, y en especial del sistema de asimilación de datos y pronóstico. ¿Qué es un sistema de asimilación de datos y pronóstico? Bueno, con la asimilación de datos nosotros lo que queremos es combinar distintas fuentes de información, por ejemplo, las observaciones y un modelo numérico, que sabemos que son fuentes, es información incompleta, es imperfecta. Queremos hacer la mejor combinación posible para tener una buena estimación de ese sistema para después poder hacer un pronóstico numérico, incluyendo las incertidumbres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente en el SAP-SMN, en el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, como recién les contaba Silvina, nosotros recién, bueno, en diciembre del 2024 empezamos con la asimilación de datos operativa. El dominio es el mismo que les contó Silvina. Los detalles de este sistema lo pueden ver en el póster de Paula Maldonado. Pero brevemente lo que nosotros tenemos es un sistema que genera análisis cada 1 hora durante todo el día. Se nutre de las condiciones de borde del GFS y GFS. Cada 24 horas se reinicializa este sistema, pero cada hora se van asimilando un montón de observaciones y generamos 40 análisis horarios y 20 pronósticos cada 6 horas. Esos pronósticos son los que van a 48 horas y son los pronósticos que tienen como herramienta en la parte en los pronosticadores. Entonces, para prevenir, eso digamos que nos queda como muy poco. Entonces, la idea es para 2027 tener un sistema de actualización rápida, operativo, en el cual podamos hacer análisis cada 5 minutos, nutriéndonos de los ensambles del SAP-SMN en el borde, porque el dominio para prevenir sería este, teniendo una mayor resolución, 2,5 kilómetros, y pudiendo cada 1 hora generar pronósticos a 10 horas, que entonces sean de mayor resolución y tengan una actualización mayor a la que tiene el otro sistema que actualmente está operativo. La configuración de este sistema, entonces, sería este dominio. Tenemos disponible la observación de todos estos radares. Tendríamos más niveles verticales que el SAP-SMN. La multifísica y la convección sería de la misma manera. También usaríamos 40 miembros para generar los análisis con el Local Ensemble Transform Camel Filter. La frecuencia sería 5 minutos y las observaciones a asimilar son de reflectividad y velocidad Doppler y de estaciones automáticas de superficie en todo el dominio. Entonces esto lo haríamos cada 5 minutos y cada 1 hora generaríamos 20 miembros de pronóstico usando el WRF y utilizando como condición inicial los análisis que obtuvimos con el sistema de asimilación. Entonces, bueno, brevemente les muestro un caso de estudio sobre la cuenca Sarandí-Santo Domingo, que es la de Buenos Aires. Bueno, este caso también hay algunas cosas en los pósters sobre este caso. Es de marzo del 2024 y entre el 19 y el 22 de marzo se fueron registrando distintos sistemas precipitantes. Por ejemplo, bueno, todo arrancó en esta zona, ¿no? El 19 con una supercelda que se vino moviendo muy lentamente y muy cómodamente. Pero bueno, después, el 20 de marzo, en distintos horarios se fueron generando otros sistemas que fueron por distintos lados y cada tanto iba lloviendo en la cuenca, que la cuenca estaría por acá abajo, de Cava. Y entonces, bueno, fueron varios días seguidos que se dieron distintos sistemas y por eso nos interesaba como ver todo este periodo, porque, bueno, justamente hubo impacto de inundación en la cuenca. Entonces, yo brevemente lo que les quería mostrar es, bueno, cuáles serían los beneficios de tener el sistema de actualización rápido. Bueno, por un lado, acá lo que les estoy mostrando es, elegí 2 miembros del ensamble, por ejemplo el miembro 2 y el miembro 29, y la media del ensamble. Y siempre a la izquierda tenemos
el resultado de, acá estamos viendo la reflectividad máxima, el resultado del SAP SMN, del análisis del SAP SMN, por ejemplo, para las 18 UTC. Eso acá estamos viendo lo mismo. Y de este lado sería el análisis del sistema de prevenir, también de la reflectividad máxima de cada miembro. Y acá sí vamos a ir cambiando el horario, porque justamente con prevenir tenemos cada 5 minutos. Y acá vemos la imagen de radar de una hora, de la hora más cercana, digamos. Entonces, como pueden ver, en el SAP SMN, durante una hora siempre vamos a tener la misma reflectividad, y sin embargo, en prevenir, digamos, el sistema va evolucionando y va cambiando. Y por ejemplo, no sé, a esta hora 18:35, y acá en el radar 18:31, vemos que los sistemas, por ejemplo, acá en el miembro 2, si bien uno ve, bueno, no es el mismo sistema, pero bueno, acá las reflectividades, por ejemplo, ya llegaron a 50, mientras que nosotros, si seguimos usando el análisis de SAP SMN, seguimos teniendo este sistema que tiene reflectividades de 25. Vemos lo mismo en el miembro 29, e incluso vemos que va mejorando en la medida del ensamble, que la medida del ensamble sabemos que suaviza, con lo cual es más difícil ver máximos, y acá incluso estamos viendo reflectividades altas. Entonces, bueno, a modo de resumen, a partir de experimentos, no solo de este, sino nosotros ya venimos trabajando desde hace varios años, a partir de distintos experimentos llegamos a esta configuración que presentamos ahora, que bueno, es con la que vamos a arrancar, sabemos que siempre hay cosas para mejorar. Los resultados preliminares muestran una mejora en la calidad de la representación de los sistemas convectivos, y entonces también una mejora en la precipitación, que es la variable que nos interesa específicamente para las cuencas y para este proyecto, en comparación a las herramientas que ya tenemos disponibles operativamente. Y este prototipo ya se instaló en la máquina Guaira Muyo del Servicio Meteorológico Nacional, que es el servidor operativo, y se están comenzando las pruebas de optimización para poder lograr una ejecución en tiempo real. Y bueno, la evaluación del periodo completo de este caso de estudio, como yo les contaba, fueron 3 o 4 días con lluvia en distintos momentos, nos ayudará en la toma de decisión respecto a la configuración que se podrá pasar a operaciones durante 2026. Gracias. Muchas gracias, Maru. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Ya sé que vos querés. ¿Tienes alguna consulta? Nadie tiene, así que... Me has agarrado por sorpresa ahora. ¿En las nuevas simulaciones vas a recurrir en Clementina o todavía en el mismo sistema, o cómo es la idea? No. En Guaira Muyo, que es, estamos pasando directamente al clúster operativo. O sea, los primeros experimentos los hicimos en otras máquinas y ahora ya estamos en el operativo para empezar a tunear un poquito los parámetros y para ver específicamente que corra en tiempo real y ver si hay que ajustar algo. Digamos, por un lado estuvimos analizando que dé bien las cosas, que den razonables, pero bueno, ya para pasarlo al operativo tenemos que ver, bueno, que sea razonable, pero que corra en tiempo real. Claro. Entonces ahora estamos en esa parte de ajuste. ¿Y esto sería solo durante el periodo de prevenir o quedaría perenizado para...? No, la idea es que esto ya va a ser operativo del 2026. A fines del 2026 esto va a tener que correr operativo todos los días. ¿Y esta información va a ser accesible casi vía la página web del servicio o así, o está todavía lejos todo eso? No, justamente se está haciendo el portal web para que sea accesible para cualquiera. ¿Alguna consulta más? Bueno, muchas gracias, Maru. La próxima presentación es de Jorge Gacitúa Gutiérrez, del Centro de Investigaciones de Mar y la Atmósfera. El nombre de la presentación es Mejoras del Sistema no lo quiero decir en inglés. Mejora... Bueno, ¿lo querés decir vos?
lo voy a decir, mejoras del sistema de asimilación no lineal a través de procesos de filtros iterativos. Un caso de estudio con un operador similar a los radares. Sí, sí, sí. Bueno, voy a seguir con el tema de asimilación de datos. Tal como decía Maru, muchas veces el problema de las observaciones o cuando tenemos observaciones de radar, por ejemplo, reflectividad u otras variables polarimétricas, es que la relación entre estas variables y el modelo es no lineal. Y esto puede introducir problemas a la hora de utilizar métodos como el filtro de Kalman por conjunto. Entonces, basado en un trabajo de Kurosawa y Potterjoy, que mostraron en un experimento sencillo, que algunos filtros iterativos pueden ayudar a mitigar el impacto negativo de estas no linealidades en el operador de la observación. Entonces nosotros vamos a evaluar el rendimiento de estos métodos iterativos para los operadores de observación no lineales en experimentos simples y extendiendo los resultados de Kurosawa y Potterjoy. Básicamente, no es necesario que entiendan todo esto, lo que estamos haciendo es dividir cada ventana de asimilación en un número de subpasos y aplicamos una factorización con la idea de que tenga un decaimiento exponencial, de tal forma de que en los primeros pasos, cuando el modelo y la observación están más separados, este problema de la no linealidad no sea tan grande y entonces la actualización sea más pequeña. Y entonces después ya en los pasos siguientes, el modelo y las observaciones van a estar un poco más juntas, entonces se puede utilizar más información. Básicamente lo que estamos haciendo es dividir en diferentes pasos la cantidad de información que le estamos entregando al modelo. Y a modo de ilustración, podemos ver acá en un experimento muy sencillo de 0D o de un solo punto, vemos cómo se relaciona nuestro modelo con la variable observada, que es altamente no lineal, y después si vemos las distribuciones en este experimento, podemos ver la distribución en azul antes de aplicar cualquier método, en rojo cuando aplicamos el método tradicional, en verde cuando aplicamos el método con 3 iteraciones, y en naranjo cuando aplicamos otro método que se llama filtro de partículas, que no tiene estos problemas que es un método más bayesiano y no tiene estos problemas de las hipótesis que utilizamos en cuanto a las observaciones. Entonces vemos que nuestro método estaría más cercano a lo que sería algo bayesiano, a pesar de que estamos relajando de alguna forma o lo estamos utilizando en condiciones que no son las óptimas para el método en sí. Y ya en un experimento como más realista que todos puedan entender, realizamos un experimento idealizado, utilizamos 30 miembros de WRF a partir de un ensamble de GFS y seleccionamos el caso del 16 de diciembre del 2023, que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y lo que hacemos acá es para explorar de distintas formas y reducir un poco la complejidad y mejorar el análisis, tomamos una sección transversal entre estos puntos y vamos a ir asimilando solamente un punto de observación y ver cómo se comporta con los distintos métodos. Y para eso vamos a utilizar uno de los miembros como la verdad, dejando el resto como el ensamble de nuestro método. ¿Cómo seleccionamos estos miembros? Van a ver uno, esta es la medida del ensamble en nuestro corte vertical. Elegimos un método donde está subestimado, otro donde está sobreestimado y otro que está muy cerca de la media. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en uno de los casos, el error en el análisis sí que baja. Y acá podemos ver uno de los problemas de estos métodos, es que, por ejemplo, acá estamos viendo una variable que es Graupel, que es concentración de Graupel,
y si vemos cerca del punto donde estamos observando, vemos que las concentraciones allá son negativas. O sea, lo que es algo físicamente imposible, pero esto sucede producto de esta suposición que estamos haciendo dentro del método. Y si bien con el método iterativo sigue siendo negativo, es menos negativo, lo cual es un poco mejor. Es decir, que estos métodos iterativos introducen una corrección menos intensa en la vecindad del punto observado. Y a modo de resumen de estos resultados, podemos ver que solamente en un caso los métodos iterativos siempre fueron mejores. Acá vemos el RMCE del método normal y la mejora respecto de ese método. Entonces, si es azul es bueno, si es rojo es malo. Solamente en este caso siempre mejoró, y no siempre mejora para las variables que están más relacionadas con el operador de la observación, que serían los hidrometeoros o la temperatura y la presión, que uno podría esperar que si son estas variables las que estamos observando de alguna forma o más relacionadas con nuestra observación, deberían ser las que tienen mayor impacto o mayor mejora. Y no siempre es así. A veces también la velocidad vertical, que también está muy relacionada con la convección, puede verse afectada, y la temperatura no siempre anda bien. Muchas veces tiende a empeorar. Y otra cosa que también se puede ver acá es que la diferencia entre utilizar 2 iteraciones o 3 iteraciones no es mucha o no es significativa, y a veces es incluso peor. Lo cual es bueno porque básicamente estamos aplicando el método 2 o 3 veces, o sea, estamos duplicando en principio o triplicando en principio el costo computacional. O sea, lo ideal sería hacerlo la menor cantidad de veces posible. Y ya para conclusiones, parece que fue un poco rápido, la primera iteración adicional es la más efectiva, aportando la mayor parte de la mejora. Iteraciones extra ofrecen beneficios decrecientes, y aún así pueden haber mayores beneficios. El impacto del método va a depender mucho de las condiciones experimentales y en particular del error de las observaciones, el tamaño del ensamble y la densidad de los datos. Y en los experimentos preliminares con WRF, los mayores beneficios se observan en concentraciones de condensados, mientras que en otras variables, temperatura y velocidad, el impacto puede ser mixto. Y estos resultados podrían mostrar que este tipo de filtros tienen un potencial para escenarios más realistas, pero también su desempeño puede variar mucho según la variable y la cercanía entre el ensamble y las observaciones. Y por eso mismo es que la idea es estudiar el impacto de un control de calidad en las observaciones, evaluar bajo qué condiciones el método iterativo mejora respecto al tradicional, y después ya viene empezar a hacer experimentos en volúmenes 3D o con el WRF, el ITKF que nos presentaron antes, y además investigar la eficiencia computacional de este mismo. Y los dejo invitados al póster de Leonel Cabello el jueves a las 4, donde también exploramos un poco más de esto con otros tipos de experimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, es muy interesante. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? ¿Te paso una pregunta? Yo medio asimilación de datos ahí. ¿Vos podés hacer asimilación de datos iterado para una variable y no iterado para otra? O sea, ¿es una cosa o la otra o podés mezclar? Sí se podría separar, y es una de las cosas que estamos, o sea, siempre el método del ITKF va a corregir todas las variables, pero uno podría asimilar por separado. Hay que ver qué da. Sí, pero una de las ideas es tratar de ver si es que el método, cuándo utilizarlo. Claro. Muchas veces podría ser solamente utilizar el ITKF, y en ciertos casos cuando la observación está muy separada de la medida del ensamble, quizás ahí vale la pena utilizar el método iterativo. Claro. Eso es como lo que queremos explorar. Genial, bueno, muchas gracias.
Vamos a invitar a Inés Camilioni, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que va a presentar la ciudad de Buenos Aires y el cambio climático, impactos potenciales de la geoingeniería solar como estrategia de acción climática. Adelante. Ahí está. Bueno, buenos días. Gracias, Mili. Y tremendo cambio de escala. Organicen su cabeza porque vamos a pasar a hablar ahora algo de cambio climático. Salimos un poco de la escala del pronóstico del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias frente al cambio climático? ¿Cómo podemos combatir de alguna forma el cambio climático? A grandes rasgos seguramente habrán escuchado hablar de mitigación y de adaptación frente al cambio climático. Pero vamos a elaborar un poco más qué otras cosas se podrían hacer, que es un poco lo que muestra este gráfico. Fíjense que en la vertical lo que tenemos es calentamiento, si representáramos la temperatura media global de la Tierra, y cómo sería la evolución de este calentamiento siguiendo diferentes estrategias. Si decimos la estrategia sin mitigación, eso significa que no actuamos frente al cambio climático, seguimos emitiendo gases de efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento aumenta en forma acelerada. Si implementamos estrategias de mitigación para reducir esas emisiones, durante un periodo de tiempo, bueno, la temperatura va a seguir aumentando, pero podríamos llegar a una situación de estabilización, ¿sí? Podríamos llegar a estabilizar la temperatura en un determinado umbral si dejamos de emitir. Pero si queremos bajarle la temperatura a la Tierra, no alcanza solo con dejar de emitir una vez que llegamos a un determinado umbral, sino que también tenemos que reducir cuánto dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero tenemos en la atmósfera, y eso significa que tenemos que llegar a una situación en la que generemos lo que llamamos emisiones negativas, ¿sí? Tenemos que remover más gases de efecto invernadero de los que estamos incorporando, y en esas circunstancias fíjense que lograríamos bajarle la temperatura a la Tierra. Pero si lo miramos en la escala de tiempo, ¿cuándo le bajaríamos la temperatura a la Tierra? Dentro de unas cuantas y varias décadas hacia adelante. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo en el corto plazo podríamos bajar este pico de calentamiento si queremos limitar el aumento de temperatura? Por ejemplo, 1,5 grados respecto al periodo preindustrial, de acuerdo con el Acuerdo de París y los compromisos internacionales, ¿sí? Queremos bajar este pico. Y ahí es donde aparece, complementando a la mitigación, reducir emisiones, complementando a remover gases de efecto invernadero de la atmósfera a través de distintas metodologías, lo que se llama la geoingeniería solar. Sin entrar en discusiones, son tecnologías que son controversiales, sin entrar en la conversación si son buenas o malas, nos vamos a concentrar ahora en tratar de ver qué consecuencias y qué efectos podrían tener en el clima, en particular de Buenos Aires. Estas estrategias de geoingeniería solar tienen el esquema acá, incluyen desde espejos a grandes alturas para que devuelvan al espacio mayor cantidad de la radiación del sol, o incorporar pequeñas partículas, aerosoles en la estratosfera, también para que aumenten cuánto estamos reflejando de la radiación solar hacia el espacio, modificar el albedo de la superficie, de nuevo, incrementando la reflectividad, haciendo que las nubes que están sobre los océanos sean más reflectivas, incorporando partículas como sales, o también estimulando que las nubes altas, los cirrus, sean más delgados y de esa forma permitan que escape hacia el espacio mayor cantidad de radiación de onda larga. Los resultados que les voy a mostrar tienen que ver con qué pasaría si se implementa esta tecnología de incorporar aerosoles en la estratosfera, que es la tecnología que ha sido más estudiada y que tendría efectos a escala global, ¿sí? Podría modificar globalmente la temperatura de la Tierra. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo, ver qué pasaría en particular en la ciudad de Buenos Aires, una megaciudad dentro de Sudamérica, cómo una tecnología podría afectar y en qué magnitud el clima de la ciudad, el clima medio, el clima extremo. Y el contexto tiene que ver con que sabemos que la temperatura está aumentando en la ciudad de Buenos Aires, también la precipitación está incrementándose.
Entonces, ¿cómo evaluamos estos impactos? Hacemos uso de simulaciones que lo que representan es la incorporación de estos aerosoles en la estratosfera. Es un modelo global que tiene 10 miembros de un ensamble y que lo que hace es, fíjense, esta línea roja muestra cómo aumentaría la temperatura de la Tierra en un escenario intermedio de emisiones, y bajo esas condiciones en las que estamos incorporando los gases de efecto invernadero, bajo este escenario, agregamos aerosoles a la estratosfera de forma de bajarle la temperatura a la Tierra y estabilizarla en 1,5 grados. Y esto comienza en el año 2035, fíjense que llegamos hasta el 2069. Por lo tanto, nuestro análisis tiene que ver qué pasaría en un escenario de cambio climático, este escenario intermedio de emisiones, y qué pasaría si logramos estabilizar con geoingeniería, con aerosoles en la estratosfera, la temperatura en 1,5 grados, y para eso lo hicimos analizando diferentes variables de temperatura, de precipitación y algunos índices de extremos de estas dos variables. Este es el contexto. ¿Qué pasaría con la geoingeniería en un mundo sin geoingeniería versus un mundo con geoingeniería en la escala regional? Esta es la ciudad de Buenos Aires. Estos mapas que ustedes ven en colores rosas y rojos indican de algún modo la magnitud del calentamiento que sería evitado en esa región si se incorpora, si se implementa esta tecnología, mientras que para dos horizontes de tiempo, desde 15 años, y qué pasaría con la precipitación, donde ustedes ven estos rayados, significa que esas diferencias no son significativas en términos estadísticos, pero que en términos generales habría una tendencia que con geoingeniería llovería un poco menos en nuestra región. Pero esto es en escala regional. Lo que quisimos ver es qué pasaría específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para eso implementamos técnicas de reducción de escala, downscaling, y de corrección de sesgo, para llevar la información de la escala del modelo a el punto donde tenemos las observaciones en la ciudad de Buenos Aires. Evaluamos 6 métodos diferentes, algunos se aplican para variables de temperatura y precipitación, otros solo para una de las dos variables, y se utiliza un periodo de entrenamiento para ajustar estos métodos y un periodo de evaluación. Sin entrar en demasiado detalle, combinamos y consideramos diferentes métricas para evaluar estos distintos métodos para las temperaturas mínima, máxima, para la precipitación, a nivel anual, a nivel estacional, y comparamos los métodos de downscaling y de corrección de bayas con el valor observado y también con el valor que nos da el modelo en el punto más cercano a la ciudad de Buenos Aires. Y en función de eso hicimos, y considerando también los índices de extremos, un ranking para ver qué modelo de reducción de escala funcionaba mejor. Nos quedamos con los que ustedes ven en las flechas: 3 para temperatura, 3 para precipitación. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con la temperatura mínima, máxima y la lluvia en la ciudad de Buenos Aires? Lo que ustedes ven acá en línea punteada son considerando el escenario intermedio de emisiones sin geoingeniería, aumento de la temperatura global, y lo que ven acá en trazo lleno con geoingeniería, y los distintos colores significa porque lo que tenemos son los distintos métodos de reducción de escala, y cada curva representa el ensamble de los 10 miembros, ¿sí? Pero bueno, se ve claramente cómo la geoingeniería logra generar la estabilización en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en la mínima, en la máxima, mientras que en la precipitación la variabilidad es mucho mayor, no solo entre los distintos métodos de reducción de escala, sino también entre con geoingeniería y sin geoingeniería. En promedio, este sería de alguna forma los valores del calor evitado para la ciudad de Buenos Aires, cuánto se lograría bajarle la temperatura si estas tecnologías se implementan para la mínima y la máxima en el corto plazo, más hacia mitad de siglo hacia adelante, mientras que los cambios en la precipitación no tienen significancia estadística, ¿sí? No habría un impacto sensible en la lluvia, por lo menos según este modelo. ¿Y qué pasaría con extremos de temperatura y de precipitación? Estos son algunos de esos extremos característicos con los que trabajamos con estas variables.
Y lo que se ve es que en general también habría un impacto significativo sobre la temperatura, sobre todo de mitad de siglo en adelante, no tanto en el corto plazo, mientras que la precipitación de nuevo presenta mayor variabilidad, no parecería tener un efecto importante. Este sería el calor evitado en este índice, que es el valor máximo anual de la temperatura mínima diaria, el número de días donde la temperatura supera los 25 grados centígrados, de nuevo disminuiría el número de días en el que se supere ese umbral, mientras que en las lluvias extremas de nuevo no habría cambios con significancia estadística. Entonces, para terminar, usar técnicas de corrección de downscaling y de corrección de sesgos nos permite mejorar la representación que nos dan los modelos acerca del clima en la escala local, el clima de la Ciudad de Buenos Aires, en los 3 métodos que seleccionamos para aplicar esta metodología. Lo que vimos es que el impacto sobre las variables de temperatura es más significativo y se logra este efecto de enfriamiento o de calentamiento evitado a través de la geoingeniería, que es mayor de mitad de siglo en adelante que en el corto plazo, mientras que los cambios en la precipitación sería menor. De nuevo, esto es tratar de evaluar qué efectos tendría la implementación de la tecnología sin tomar una posición acerca de si sería una buena o mala idea. Gracias. Muchas gracias, Inés. ¿Alguna pregunta? Esto fue un cambio de tema rotundo. Gracias, Inés. Sin entrar en polémicas. Sabiendo los problemas que tienen los modelos en representar la dinámica de los aerosoles en todos los sentidos, en plan efectos directos y después los indirectos, con una microfísica así, ¿cuánto de esto realmente sería así, ¿no? Siempre me planteo estas preguntas, ¿no? Sabiendo que los modelos tienen problemas en representar la dinámica de los aerosoles, ¿de cuánto nos podemos creer estos resultados, ¿no? Si le podés creer a estos resultados y en función de la validación que podés hacer de cómo representan el clima observado. Son modelos que tienen los procesos estratosféricos muy bien representados y estudiados y efectivamente tienen una buena calidad para representar el clima observado. Es la mejor base que podemos tener para generar proyecciones de clima futuro en términos de la evaluación de lo que representan en la actualidad. Sí, pero teniendo en cuenta la baja resolución que utilizan y todos los procesos no tan complejos, sobre todo en la microfísica, ponerle, ¿no?, que afectan a la formación de nubes y eso, estos modelos no lo ven, todos esos procesos. Tienen baja resolución, pero dentro de los modelos climáticos globales que usamos para generar las proyecciones de cambio climático, no es de los modelos que tienen más baja resolución. Hay modelos que tienen resolución mucho más baja dentro del CMIP6. Sí, yo me pregunto por los procesos que no están incluidos, ¿qué impacto tendrían en estas proyecciones de estos efectos? Y tenés las mismas incertidumbres que con los modelos globales. No es que le estás agregando mucho más de incertidumbre a los modelos con los que generas las proyecciones de clima futuro. Sí, pero estás basando en bueno, lo hablamos después. Lo siguen en el coffee break. Sí. Yo tengo una consultita. ¿Alguien más tiene una consulta? Me imagino, y por lo que dijeron acá, estas técnicas deben tener muchos detractores, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? Hay un crecimiento en la investigación en esto y hay un crecimiento en la polarización, ¿sí? Está creciendo la gente que empuja la implementación de la tecnología en paralelo con que los umbrales, las chances de alcanzar los umbrales de temperatura del Acuerdo de París, no solo 1,5 grados, sino 2 grados, se van alejando cada vez más. Entonces hay impulsores significativamente que antes provenían particularmente de fondos de filantropía financiando este tipo de investigación y ahora hay gobiernos que están poniendo también expectativas en el uso. Y complementando con esto están quienes suman las voces en contra, porque una de las cuestiones tiene que ver con que si implementar este tipo de tecnologías, entonces podría desacelerar los objetivos de mitigación del cambio climático, ¿no? Si yo logro bajarle la temperatura, pero
Entonces sigamos emitiendo porque logro enfriar por otro lado. Así que sí, hay controversias, la polarización está cada vez más acentuada, pero sin duda son tecnologías que no desarrollamos nosotros como países en desarrollo y que sí es importante saber qué consecuencias tendríamos para poder tener una posición en todas las discusiones que también están creciendo en lo que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿sí? La potencial implementación de la tecnología. ¿Alguna consulta más? Bueno, gracias Inés por la presentación. Uy, todavía no me voy. No, yo te agradezco porque a mí me sirve mucho esta temática cuando doy clima, balance radiativo, para darle como un plus de interés en el tema y nada, está buenísimo. Pero también cuando doy el tema, algo que les muestro a los chicos del IPCC muestra esa tabla de los distintos métodos y como también la incertidumbre que está, todavía hay cosas que se están como estudiando y evaluando y qué impacto positivo y negativo pueda tener. Entiendo que esto es lo que capaz está como en discusión. Mi pregunta concreta es si de esas incertidumbres, por decir, no se sabe el impacto en la salud, bueno, ¿hay alguna forma de cuantificar la incertidumbre involucrada en estas metodologías en cuanto al impacto en la salud de esos aerosoles? Por dar un ejemplo, ¿no? Pero en general, si se está pensando cuantificar esa incertidumbre. En realidad, con los aerosoles uno no esperaría un impacto muy alto porque la proporción que se liberaría en la estratosfera es muy baja con respecto con lo que se libera día a día en forma cotidiana cerca de la troposfera, que es lo que impacta en la salud, y además estarían en suspensión 1 año y medio, una cosa así, hasta que se pueda depositar, pero sí se están estudiando alternativas más allá del dióxido de azufre, que es el que se analiza por comparación con las erupciones volcánicas, el que sabemos cómo funciona. Pero sí, hay estudios, hay un estudio, por ejemplo, que se está haciendo para la Organización Mundial de la Salud específicamente para ver qué consecuencias habría. Hay otros grupos estudiando qué impactos habría en la agricultura y en la producción de alimentos, en recursos hídricos. Hay estudios crecientes, pero no hay un estudio coordinado que permita comparar, ¿sí?, entre regiones que podría haber como para tener una respuesta concluyente. De nada. Bueno, ahora sí, muchas gracias Inés, muy claro. Vamos con la última presentación de esta sesión a cargo de Soledad Osores del Servicio Meteorológico Nacional. También otro cambio de temática. Ahí agarra el micrófono. Información cuantitativa de ceniza volcánica, el futuro de la aeronavegación ante erupciones volcánicas. ¿Me escuchan bien? Genial. Bueno, si hacemos otro salto rotundo en escala de tiempo y en temática, yo voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en el Servicio Meteorológico Nacional para el futuro de la provisión de información cuantitativa de ceniza volcánica para la aeronavegación. Me estaba faltando esta parte. Para entender un poco dónde estamos ahora parados, les voy a contar un poquito de historia. Todo esto arrancó hacia fines del siglo pasado, en donde hubo varios encuentros de aeronaves con ceniza volcánica, algunos de ellos bastante serios, razón por la cual la Organización Internacional de Aviación Civil decidió crear el programa de vigilancia de volcanes en aerovías internacionales, y adentro del cual operan los 9 centros de aviso de ceniza volcánica que actualmente funcionan. Estos centros de aviso de ceniza volcánica tienen como misión asesorar acerca de la presencia de ceniza volcánica en la atmósfera y generar pronósticos de dispersión para contribuir a la seguridad aeronáutica. En el transcurso del tiempo ocurrieron después erupciones que cambiaron un poco el rumbo de donde estaban trabajándose dentro de los centros de aviso de ceniza volcánica, que fueron, en un primer lugar, la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, y por otro lado, después en 2011, la erupción de Puyehue-Cordón-Caulle. Estas dos erupciones, y particularmente la de Islandia, generó un impacto tan serio en la aeronavegación en Europa que condujeron a que los usuarios solicitaron un poco de
información para poder volar en bajas concentraciones, manteniendo seguro el vuelo. Entonces, Rolls-Royce hizo este trabajo, evaluó las aeronaves que tuvieron impacto en erupciones antiguas y definieron umbrales de vuelo seguro y vuelo no seguro, y a partir de eso la METOFIS y Meteofrance empezaron a generar para todo lo que es el Atlántico Norte y Europa pronósticos determinísticos de concentración de ceniza. Y en paralelo, la OASI continuó desarrollando lo que es el futuro de los pronósticos de dispersión de ceniza basados en todo lo que fue sucediendo, y en apoyo a esta demanda también hubo una gran cantidad de avances en ciencia que no voy a profundizar, pero sepan que hay mucho detrás y en la slide que sigue quedan registradas las evidencias. Entonces llegamos al día de hoy y tenemos lo que es el futuro del producto que se va a generar dentro de los centros de aviso de ceniza volcánica, que es la información cuantitativa de ceniza volcánica o QVA. ¿Qué es la información cuantitativa de ceniza volcánica o QVA? QVA consiste en pronósticos de concentración de ceniza determinísticos y probabilísticos para los umbrales que esta empresa determinó a partir de su estudio de los motores. Y la capacidad operativa inicial de QVA va a ser aplicar este tipo de producto o generarlo para nubes de ceniza significativas, es decir, aquellas que generan un impacto generalizado en las operaciones aéreas. Y dentro de lo que es las capacidades operativas iniciales, tenemos ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Uno de ellos es la resolución horizontal, que va a ser de 0.25 grados, una resolución vertical que va desde superficie hasta el tope de 18 kilómetros cada 5.000 pies, y pasos de tiempo cada 3 horas y pronósticos de tiempo a 24 horas. ¿Sí? La actualización de los pronósticos va a ser como máximo a 6 horas o cada vez que sea necesario porque hay un cambio en la emisión. Para más información pueden usar el flyer, que lo pueden obtener a través del QR. Y yo les voy a contar un poquito de cómo estamos trabajando en el servicio meteorológico para poder generar esto. Estamos usando el modelo de dispersión FOL 3D en la versión 9.1. Es un modelo euleriano de transporte pasivo y depósito de partículas volcánicas y otras sustancias, pero bueno, nosotros particularmente lo usamos para la ceniza volcánica, que resuelve la ecuación de advección, difusión y sedimentación. Nosotros tenemos configurado el modelo en diferentes dominios por una cuestión de costo computacional, una resolución horizontal de 0.25 y una resolución vertical de 1 kilómetro con tope en 30 kilómetros. Y estamos usando como modelo meteorológico el GFS. Para describir la fuente de emisión, tenemos lo que es la lista de volcanes del Smithsonian. El área de responsabilidad del BAC Buenos Aires es esta que está acá. Tiene más de 130 volcanes activos que pueden hacer erupción, entonces los tenemos caracterizados y sus características granulométricas están también tabuladas a partir de trabajos realizados por geólogos. Después, para lo que es la caracterización del perfil de emisión, consideramos un perfil de emisión de forma de hongo y la estimación de la cantidad de material que se emite a través de un esquema que relaciona la altura de la columna con las condiciones meteorológicas del entorno. Y para generar el ensamble, generamos un ensamble de 20 miembros con incertidumbre en la altura de tope y un parámetro que define la forma del perfil de emisión. Entonces, aplicamos esto para un caso de estudio. Este caso de estudio es el caso de la erupción del volcán Ubinas en julio del 2019. Estas son imágenes de... Uy, no sé qué toqué. Ay, perdón. Gracias. Bueno, este es el ejemplo del caso del volcán Ubinas en julio del 2019, que inició una erupción alrededor de las 7 de la mañana, por 6 horas emitió con una altura por encima de los 6 kilómetros, después redujo la altura de columna y la visibilidad se vio reducida en el aeropuerto de La Paz y ese mismo día, y posteriormente el 20 de julio la pluma de ceniza llegó por encima del aeropuerto de San Paulo en Brasil.
Este es un ejemplo de lo que es QEA para el caso de estudio. Este es el pronóstico determinístico de concentración en plazos para un nivel de vuelo específico, ¿sí? Que es en este caso 350 a 400, que son entre 10.000 y 12.000 metros de altura. Perdón, pero no... Toqué otra vez, perdón. Quería iluminar y apreté el botón incorrecto. Gracias. Bueno, ahí está. Ahora sí, aprieto bien. Los pronósticos de concentración respectivos a, dije, 6, 12 y 18 horas y 24 horas, y los probabilísticos para 24 horas, este es el ejemplo de este caso en particular, para concentraciones baja, mediana, alta y muy alta. Y cuando nosotros queremos evaluar estos productos, lo comparamos, en particular este es el pronóstico que les había mostrado recién, para que se hagan una idea de qué corresponde con este pronóstico determinístico. Esta es la visualización tridimensional de la pluma, y lo que corresponde con este pronóstico es una rebanada de esa pluma, ¿sí? Y la concentración respectiva en ese nivel de vuelo. Este era el pronóstico inicializado, ni bien arranca la erupción, con un pronóstico a 24 horas, considerando una emisión continua, y esto es lo que corresponde al reprocesamiento, es decir, considerar todas las emisiones a medida que fueron avanzando y estimando las mejores alturas que representan la emisión, y además actualizando las condiciones meteorológicas. Esto se realiza múltiples veces a medida que se tienen mejores datos y se obtiene una mejor representación de la estructura de la pluma, ¿sí? Y esto es en el mismo tiempo de validez, pero con ese reprocesamiento. Y después, para verificarlo en este momento, lo que te contamos es con imágenes satelitales. Esas imágenes satelitales este es el producto HRGB o RGB de cenizas, en donde se identifican en tonos magenta, seguramente en la tele lo vean un poquito mejor, la presencia de ceniza volcánica, que principalmente se encuentra en esta zona, ¿sí? Con emisiones continuas, el ensamble de dispersión, lo que ve es justamente que contiene la pluma, pero la sobreestima, ¿sí? Y en cambio, cuando actualizamos sucesivamente el ensamble de lo que es la integración en la vertical de la columna, que son estas líneas blancas, contiene mejor todavía la observación. Bien. Entonces, para ir cerrando, voy bien de tiempo. Próximamente se va a implementar el QEA que va a ser provisto por los 9 centros de aviso de ceniza volcánica. La representación que tenemos, bueno, va bastante bien con los casos de estudio que estamos analizando. Tiene justamente algunas limitaciones, que una es justamente con la información con la que estamos contrastando, es simplemente una integración en la vertical o la información satelital con la que le estamos comparando, y vamos a tener que proveer información tridimensional de concentración. Entonces, eso es algo que vamos a tener que seguir trabajando a nivel global para tener mejores observaciones para poder hacer estas verificaciones. Perdón. Y después, como próximos pasos, pensamos implementar la capacidad operativa inicial en el BAC Buenos Aires, donde tenemos que entrenar a 18 pronosticadores, que eso no es menor. Vamos a trabajar también en incluir la incertidumbre en el campo meteorológico y seguir trabajando con la implementación de alguna validación objetiva, en donde ya hay trabajos desarrollados en eso. Y continuar trabajando con la asimilación de datos satelitales en el futuro, que también estamos buscando interesados en desarrollar temas de tesis en este tema. Y bueno, como desafíos, tenemos algunos desafíos que les dejo en la presentación y cierro para que vayan todos a almorzar. Gracias. Muchas gracias, Sole. Tenemos tiempo para una pregunta, que ya alguien levantó la mano, muy atenta. Ahí voy. Hola, buen día. Una consulta. No me quedó claro el tema de la emisión. El centro de vigilancia las detecta, pero no tenemos todos monitoreados los volcanes. ¿Cómo sería el inicio, digamos, el informe inicial?
Y el otro tema, si bien los cambios en la altura me preocupan a mí de la emisión, porque no emite a la misma altura durante todo el día. Depende del tipo de volcán y del volcán en particular. Bien. Respecto de la primera pregunta, cómo se monitorean las emisiones volcánicas, la fuente principal de información son los datos satelitales, ¿sí? También está la información que nos proveen los observatorios vulcanológicos, que trabajamos muy codo a codo en el BAC Buenos Aires con los observatorios de Argentina, Chile y Perú, que nos dan información instantánea, ni bien ellos tienen algún cambio en la actividad o alguna emisión importante, pero después el fuerte es el apoyo en la observación satelital. Entonces ahí esa es nuestra principal fuente de información. Y respecto de los cambios de altura, es cierto, las erupciones volcánicas varían un montón, y también ahí está el fuerte en el uso de las cámaras in situ cuando son emisiones pequeñas, y cuando son emisiones más grandes, la imagen satelital siempre es nuestro aliado para poder estimar las variaciones en la altura, ¿sí? Genial. ¿Esto está pensado sobre todo para los que tienen material particulado, sílice de ese estilo, que son los que más afectan a la aviación, o lo tienen pensado también para dióxido de azufre como el Copahue? No, en general está pensado para todos los tipos de volcanes, con todas las diferentes composiciones, por eso están las diferentes clasificaciones de granulometría que tenemos. No está pensado, sí, para la emisión de gases todavía. Gracias. No, no. Genial, bueno, muchas gracias, Sole. Con esta presentación damos finalizadas las sesiones orales. Vane, ¿tenés alguna comunicación?